Mis amados, entonces comenzamos con una oración y colocamos la canción. ¿Me parece bien? Súper. Ok, entonces yo... ¿Me recuerdas, Jaime? Perdóname, ¿me recuerdas el nombre exactamente de la canción? Inhala, exhala de Christy Corson. Ok. Porque lo que pasa es que no tengo conectado equipo, pero igual, así sea a través del celular, porque no estoy conectado todavía, pero bueno, puedo intentarlo. Inhala, Vale. exhala, ¿no? Sí, Ok. ¿Ella es la hija de Andrés Corso? sí, señor. Wow, qué bonito. Ok, entonces Jaimito, tú diriges la oración, vemos la canción y empezamos. Abrimos y empezamos. Bueno, Padre amado, estamos aquí reunidos, todos estos varones con sus esposas, sus hijos, sus hijas, a la expectativa de lo que tú nos vas a enseñar a través de nuestro querido Pastor Fernando. Dale sabiduría, entendimiento, buen juicio, llénalo de esa luz hermosa y preciosa que tú eres, mi Señor, porque contigo no estamos en la oscuridad, contigo estamos en la luz. Tú eres el principio y el fin, tú eres el alfa y la omega. Y todas esas directrices y todos esos mandatos que le diste a tu hijo Juan, yo sé, Señor, que tú los vas a transmitir de una manera espectacular todo ese conocimiento, Señor. El libro Apocalipsis es un libro para deleitarnos en todo lo que tú has mandado, Señor. Y queremos ser obedientes, queremos disfrutar de tu palabra, porque tu palabra es bella de comienzo a fin, hasta ese último libro hermoso y precioso de Apocalipsis, ese donde tú nos dices que hay un hermoso río de la vida con árboles al lado y lado, árboles cargados de frutos, Señor. Y es que contigo es tan delicioso vivir, Señor. Contigo lo queremos todo, sin ti no queremos absolutamente nada. Hoy queremos bendecir a todas las personas que se han conectado y los que no se han podido conectar. A Gillito, que estaba de viaje con su familia, a Alfonsito, que también está de viaje. Bendícelos rica y abundantemente. Señor, abre nuestra mente, porque la mente es como un paracaídas. Solo se abre, solo funciona cuando se abre, Señor. Y queremos tenerla aperturada, pero queremos tener más aperturado nuestro corazón para obedecerte, para agradecerte por todo lo que has hecho y harás y, y estás haciendo por nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, mi Señor. Amén y amén. 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 Johncito, entonces la canción, por favor, alabanza. Amén. Perfecto. Ok, estamos listos. Muy bien, bueno, qué bendición tenerlos. Hoy vamos a hacer un discipulado basado en el libro Apocalipsis. Tengo 4 martes más que todo, para hacer una síntesis de lo más importante, lo más relevante. Y vamos a dedicar esta hora. Quiero que ustedes me acompañen leyendo la palabra de Dios conmigo. Abran en sus Biblias en Apocalipsis. Vamos a ver solamente hasta el capítulo 1, 2, 3, y que vamos a estudiar la revelación de Jesús y el mensaje a las iglesias. Antes de eso, quiero hacerles una introducción. El libro de Apocalipsis para la iglesia es la revelación de cómo debemos de comportarnos en estos últimos tiempos, y es la preparación de la iglesia para participar del reino de los cielos. Génesis comienza trayendo la condición del hombre de pecado, y Apocalipsis comienza trayendo la redención del hombre a través de Cristo y a través de la revelación, cómo Dios habla a su iglesia en el último mensaje dado al apóstol Juan en la isla de Patmos, para que nosotros sepamos cómo comportarnos y qué es lo que viene para estos tiempos. Hay una síntesis que quiero leérselas textualmente. Este libro fue escrito entre el 90 y el 96. El nombre Apocalipsis
significa revelación o quitar el velo. Es la revelación de Jesucristo como fue dada al apóstol Juan. Cuando Jesús murió, rasgó el velo del lugar santo al lugar santísimo, y toda revelación vino para su iglesia. Entonces, Apocalipsis, el título para este libro es la revelación, quitar el velo. Y solamente a la iglesia de Cristo le está dado este tema de la revelación, y debe ser estudiarla con mucho gozo, con mucha pasión, porque lo que vamos a encontrar en la revelación de Apocalipsis es maravilloso, porque nos va a describir absolutamente todo hasta terminar con el Señor en la Nueva Jerusalén. El trasfondo: por orden del gobierno romano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, una pequeña isla cerca de la costa de Grecia, por predicar la palabra de Dios. Ese fue el castigo, por predicar la palabra de Dios, llevarlo a Patmos. Pero venía un gran premio de parte de nuestro Señor para el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y para toda la iglesia. Lo colocó justo en la isla de Patmos, porque al frente de la isla de Patmos están Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia en Asia, y él le iba a dar unas cartas específicas a estas iglesias que iban a marcar la vida de la iglesia en los tiempos finales. Muy bien, por predicar la palabra de Dios, entonces fue llevado a esta isla de Patmos. Su exilio es parte de un periodo de intensa persecución contra la iglesia. Y así serán estos tiempos también, una tremenda persecución. Y sigue a la proclamación del emperador Domiciano de que él debe ser adorado como Dios. Una similitud de lo que va a pasar con el falso Mesías y con el anticristo, que buscan la adoración. Domiciano, en el tiempo de Juan, ya quería ser adorado como Dios, que es lo que siempre ha querido el diablo. Mientras está en Patmos, Juan recibe esta revelación del Dios Padre en cuanto a Jesucristo. Así que el que trae la revelación es el Padre, mostrándole a Jesús, el Mesías victorioso, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega. Un ángel le ayuda a Juan a entender la visión. Mientras el primer libro de la Biblia, Génesis, habla del comienzo del pecado y del triunfo de Satanás, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, habla del fin del pecado y la derrota de Satanás. Entonces aquí desvirtuamos absolutamente todo, de que no debemos leer el Apocalipsis. ¿Cómo es posible si es la derrota de Satanás, de nuestro adversario eterno? Entonces Dios nos va a llevar en una victoria absolutamente. Entonces, hay una promesa especial a todos los que leen, oran, oyen, y obedecen este libro. Por eso mi énfasis es en que leamos la palabra. Yo tengo la versión Reina Valera del 60, pero tú puedes seguir en la versión que quieras. Y esa es la versión que yo he trabajado casi ya 40 años. Pero mira lo que dice: hay una promesa especial para el que lee, para el que oye y para el que obedece a este libro. Y está hablando específicamente de Apocalipsis, pero está toda la Biblia involucrada en esa obediencia. Pero también una maldición especial es prometida a quienes agregan o quitan de este libro. Juan también escribió el cuarto evangelio y las 3 cartas que llevan su nombre. Era un autor bastante prolífico. ¿A dónde fue escrito? En la isla de Patmos, en el mar Egeo. Los destinatarios: a quien el Señor le dice a Juan que le mande la carta. Los destinatarios entonces son las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero este mensaje de las 7 iglesias contiene el mensaje universal para la iglesia en todos los tiempos. Y pretendo, como hombre de Dios, leerte las frases más importantes que el Señor le dio a cada una de estas iglesias. He extractado lo más importante, que fue lo que a mí me llegó, lo que yo medité y lo que yo, con la ayuda del Espíritu Santo, tengo que cambiar. Porque cada mensaje a cada iglesia tiene una exhortación y es final, esa exhortación de lo que debemos obedecer. ¿Cuál es el contenido del Apocalipsis? La revelación abunda en descripciones coloridas de las visiones
que proclama los últimos días antes del retorno de Cristo y el traslado a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Hay un capítulo en Mateo 24 que no debemos dejar de estudiarlo comparativamente con el libro de Apocalipsis. Pero si queremos ser mejores estudiantes de la apologética, tendríamos que ir entonces al libro de Daniel, porque ahí ya entramos a ver toda la profecía. Y si estudiamos las profecías del Antiguo Testamento, pues vamos a tener mucha más revelación en este libro maravilloso de la profecía. Es una completa revelación de los eventos proféticos que le esperan a cada persona, muerta o viva. Interesante, muerta o viva, porque los muertos en Cristo también resucitarán y serán llevados en el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis hace saber lo que va a venir. Ahora, yo te hago esta pregunta, ¿te interesa saber lo que va a venir? Estamos hablando de la revelación de Dios. No es ir a consultar si me voy a ganar el baloto o una lotería o algo, no. Estamos hablando de los acontecimientos que van a venir, de los cuales nuestra generación estamos viendo ese principio de dolores por todas partes. Entonces, Apocalipsis nos enseña lo que va a venir. La serie de devastaciones en la tierra que ya comenzaron. La marca de la bestia. El 666 que está en el capítulo 13, versículo 18. La decisiva batalla de Armagedón. La atadura de Satanás. Qué victoria tan tremenda. Capítulo 17, capítulo 18. Nosotros pensamos que el príncipe de la potestad del aire no va a ser vencido y la Biblia dice que no solamente va a ser atado por 1000 años para que tú y yo entremos con el Rey de Reyes a establecer el reino aquí en la tierra, y después de eso se lo soltarán por un tiempo para establecer ya la batalla final de Armagedón. Yo no sé si a ti te interesa, pero yo soy un apasionado de cómo el Señor quiere prepararme a mí y a cada uno de su iglesia para que cuando seamos llevados estemos entendidos en todos estos maravillosos tiempos. Así que Satanás va a ser atado. El reinado del Señor, el milenio, el juicio del gran trono blanco. Por favor, si tienen preguntas, al final hay dos tronos. Hay un tribunal de Cristo y hay un trono blanco. En el trono blanco serán juzgados todos aquellos que no aceptan a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. La ciudad eterna de Dios, a mí personalmente me apasiona la ciudad eterna de Dios, porque Juan 14 dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la voluntad del Padre, del Padre y del Hijo es que lo que Él tiene, lo que Él ha recibido en su gloria, en su manifestación, en su victoria, en la resurrección, y ese lugar que Él tiene, nosotros también lo compartamos. Entonces, por eso dice Apocalipsis, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la profecía, porque es lo más seguro que tiene el hombre en ese momento. El libro de Apocalipsis, sin descartar los evangelios. Pero es que este es el amén final, este es el resumen de la profecía. Y Cristo es el resumen de la profecía. Se cumplen entonces las profecías acerca de Jesucristo y su llamado final a su señorío nos asegura que Él pronto regresará. Uno de los comentaristas que yo escucho mucho, que es un judío mesiánico, el doctor Abraham, él dice que nosotros debemos de estar preparados bajo la autoridad de Jesús para que podamos entender toda la revelación que Él tiene para nosotros. Imagínate nosotros entrar al lugar santísimo a escuchar la revelación que recibió el apóstol Juan en ese día especial del Señor. Vamos a ver palabras claves en el libro de Apocalipsis. Y cuando yo digo que leamos todo el Apocalipsis, yo sé que es muy difícil en estas 4 charlas leer todos los capítulos 22. Yo me demoré 6 meses estudiando de enero a hace poco lo terminé, todo el libro de Apocalipsis, haciendo 2 horas por semana. Entonces, en cada iglesia nos demorábamos un capítulo.
Lo que yo pretendo es que te enamores y que empieces a estudiar y que cuando tengas preguntas, pues nos las traes a nosotros y vamos a ayudarte entre todos a resolver esos símbolos, la simbología que hay en el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las palabras claves? La palabra revelación es la primera. Es el mejor título que le pudieron dar a Apocalipsis. Revelación. Apocalipsis es algo tremendo que va a suceder y es verdad, esa es la gran tribulación. Y eso es la parte apocalíptica que la ha cogido el mundo pues para asustar a los demás. Pero la iglesia está recibiendo la mayor revelación. Y ahora vamos a ver el capítulo 1, cómo Jesús es descrito de una forma maravillosa. ¿Cuál es la revelación? Jesucristo. ¿Quién está dando la revelación? El Padre. El Padre dijo, de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Pero la iglesia no está conociendo a Jesús como debe conocerlo. Pedro, Jacobo y Juan fueron al monte de la transformación y vieron una parte de Jesús. Pero ahora Juan, que quedó a los 90 años, va a ver la total revelación, estando en la tierra, de quién es Jesús, su Señor y su Salvador. Este libro, entonces, es la completa revelación de la persona de Jesucristo, su gloria, su poder, su sabiduría, su juicio, su reino y su gracia. De las cosas que yo he recibido estudiando el libro de Apocalipsis es que el Señor me ha empoderado porque me he dado cuenta de su gloria, de su poder, de su soberanía, y eso es lo que necesita la iglesia de Cristo para cumplir la gran comisión que nos encomendó en Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia empoderada por el Señor a través del libro Apocalipsis puede cumplir a cabalidad ese llamado. En Apocalipsis vemos también varios números, un simbolismo notable por el número 7, que tiene preponderancia. El 7 significa la perfección, el estado completo, y nos habla de las 7 cartas a las iglesias, de los 7 sellos que el Cordero de Dios es el único que puede levantar esos sellos, las 7 trompetas que traen juicios, las 7 señales, las 7 plagas, los 7 juicios y las 7 cosas nuevas. Todo esto te lo digo porque te estoy abriendo el corazón para que entres a una revelación mucho mayor. El tema principal de Apocalipsis. El fin de la vida terrenal es solamente el comienzo de la vida eterna. Tú y yo tenemos un fin en la tierra y ahí comenzará la vida eterna que fue un regalo por creer en el Padre y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo no vamos a conocer la última revelación, la más grande que el Padre hizo de Jesús en el Apocalipsis? Los cristianos pasarán la eternidad con Dios en la Nueva Jerusalén. Esa es la ciudad a la que debemos de colocar. Somos peregrinos en la tierra y nuestra mirada tiene que apuntar a la Nueva Jerusalén que descenderá de los cielos como una ciudad ataviada para su esposo. Entonces, los incrédulos pasarán la eternidad con Satanás en el lago de fuego. Como cristiano comprometido con la comisión y con la predicación del evangelio, esta parte me atormenta y me ha llamado a predicar más insistentemente, y entonces este semestre he estado hablando de la preparación de la iglesia, porque aquí dice que los que siguen a Satanás estarán en el lago de fuego. Así que no es tiempo de callar, es tiempo de buscar revelaciones, es tiempo de compartir. Dios desea que todos confíen en su Hijo para obtener redención hoy mismo. Perfecto. Quiero hacerles una pregunta. Abran los micrófonos y me dicen, ¿estamos entendiendo a lo que nos vamos a la revelación que vamos a recibir? Este es un abrebocas, pero son 22 capítulos, todos maravillosos. ¿Cuántos me dicen, amén, pastor, queremos más? Amén, amén. Bueno, amén, pastor, amén. Amén. porque, mira, yo creo que el mundo cristiano
la gente, todos los predicadores, tenemos un llamado de Dios en estos tiempos de enseñarle a la iglesia lo que somos, lo que tenemos, la posición en Cristo. Y a mí me agrada mucho lo que está haciendo el pastor Guido y el pastor y Alfonsito la vez pasada, que dijo, vamos a estudiar la palabra, porque alguno de nosotros dijo, bueno, siempre leemos libros y muy buenos y maravillosos, pero nunca habíamos dedicado un tiempo a la lectura. Y definitivamente nosotros como discípulos tenemos que tener la palabra de Dios como base. Debemos ser maestros para nosotros y para nuestros hijos. Y el maestro estudia, medita, enseña la palabra de Dios, como dice el Salmo 1. Ok, entonces vamos a entrar en vengan conmigo, Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer. Si nosotros leemos detenidamente, juiciosamente, los 3 capítulos de Apocalipsis, no nos gastamos 15 minutos. Y yo considero que esos 15 minutos son mejor invertidos que oír y hablar a predicadores y no. ¿Por qué no escuchamos al Espíritu Santo más bien? Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo voy a hacer un paréntesis, no voy a comentar muy largo, pero escuchen esto. Si hay un libro importante que debemos de leer en estos tiempos, es el Apocalipsis. Es el Apocalipsis, porque ahí vamos a ver lo que tiene la iglesia, lo que es la iglesia, lo que representa la iglesia para el Padre y para Jesús nuestro Salvador. Así que comienza entonces saludando a las iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan recibe la revelación y está en Pablo y está mirando allá al frente, al Asia, y está mirando el camino donde están esas iglesias. Tal vez las conocía. Pero el versículo 5 ya define lo que significa el Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el único fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Para los judíos la palabra primogénito es el heredero de todo, es el que tiene toda la herencia del Padre. Y aquí dice que es el primogénito de los muertos porque Él murió por nosotros, pero también nos resucitará con Él. El Apocalipsis es un regalo para los redimidos, para los predestinados en Jesús para ser redimidos. Y Él es el primogénito. Aquí dice exactamente que nosotros vamos a ser levantados como Él fue levantado, como dice 1 Corintios. ¡Wow! ¡Qué maravilla esto! No, y no solamente levantados, sino que nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre, que era un anhelo escrito por el Señor a su pueblo de Israel, donde quería un reino, no una iglesia, no una denominación, sino un reino, porque el Señor nunca ha hablado de iglesia, ha hablado del reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros ya, al tener esta revelación, entramos a la condición de reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y el primero y el mayor de todos es Jesús, según el orden de Melquisedec. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que eso, nos vamos uniendo en lo que quiere el Señor, que somos hijos del reino. Por eso Jesús le decía a los discípulos, mi reino no es de este mundo. Por eso no puedo mandar a traer, porque mi reino es de los cielos. Y el reino será dado a Jesús en el momento que el Padre haya decidido. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí está hablando de la segunda venida, que todos van a ver al Señor. Y en esa segunda venida me les adelanto a decirles que nosotros vendremos con él. La venida del jinete del caballo blanco en el capítulo 19. Pero antes de ese, en el capítulo 14, tú y yo iríamos a recibir
la corona para ser reyes y sacerdotes y volver con el Señor a establecer en la tierra el reino milenial con Él y juzgaremos con Él. Jesús le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él sabe muy bien porque esta terminología es dada para el pueblo de Israel. Juan sabe qué le está diciendo y había sido un testigo ocular como apóstol de Cristo de todas sus enseñanzas a través de la palabra de Dios desde Génesis. Pero ahora le está diciendo lo que ya comprende, que Él es el principio, Él es el Señor, el que es, el que era y el todopoderoso. O sea, que Él es el todopoderoso que va a ejercer un poder absoluto en este tiempo para la gloria del Padre y de Él. En el versículo 9 dice, la visión del Hijo del Hombre. Nosotros hemos hablado aquí sobre el Hijo del Hombre. La encarnación de Jesús nos dio la victoria al morir y al resucitar en la cruz. Cuando Cristo, el Hijo del Hombre, murió y resucitó, la redención vino para cada uno de nosotros. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Permítanme decirles algo, mis amados, que a mí Juan, un hombre de las dimensiones de Juan, me diga hermano y que me invite a ser copartícipe de la tribulación en el reino, me parece la mayor victoria. Tú sabes que la historia dice que Juan estuvo en la isla de Patmos y lo colocaron en un aceite hirviendo, pero Dios no permitió que él muriera ahí. O sea, yo me imagino a Juan con quemaduras tremendas y fue llevado al sitio porque Dios lo tenía para que muriera por muerte natural, pero sufrió y lo que está diciendo, partícipes en la tribulación. Así que yo como hermano de este gran apóstol y tú y yo, vamos a ser participantes de la tribulación, pero vamos a tener el reino para todos nosotros. Eso debe sacarnos un amén poderosísimo del corazón. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay varias versiones de cuándo sería el día, pero sigamos adelante. Él estaba en el Espíritu contemplando al Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, escucha, lo que ve. Él va a ver todo. Dios le va a dar unas visiones como a nadie se las ha dado. Le está diciendo, te lo voy a mostrar, voy a abrir los cielos y vas a ver todo lo que tienes que ver por lo que lo vas a escribir. Así que la revelación que Juan nos va a dar es lo que él como testigo ocular, después de haber visto a Jesús en su encarnación, ahora va a ver a Jesús en su glorificación. Lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Quiero que tengas una idea clara de lo que vas a escuchar en las iglesias. No vas a pensar que los mensajes de la iglesia, para la iglesia X, o para una, es una iglesia específicamente que se cumplió allá. No, tómalo para ti, porque es que este es el mensaje final del Espíritu Santo a las iglesias, a la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia redimida por la sangre de Jesús. No es el templo, no es el lugar, no es en Asia, no, es a la iglesia universal que es la novia del Cordero que va a ser tomada por el Espíritu Santo y va a ser llevada a la cena de las bodas del Cordero. Permítame decirles una palabra. ¿Está preparada la iglesia? Cuando hablo de la iglesia no hablo de los demás, de ti y de mí. ¿Estamos preparados? ¿Hemos obedecido? ¿Tenemos la revelación? ¿Le hemos dedicado el tiempo suficiente a conocer esta revelación? Vamos a hacerlo con mayor entusiasmo. Así que volvió para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro en la menorá, que quiere decir la misma Chequina, la presencia de Dios, lo que había en el lugar santo, la presencia de Dios a través de la menorá. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús es siendo revelado por el Padre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
divinidad, soberanía. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, eternidad, eternidad, el verbo eterno. Colosenses nos dice que él es la imagen visible del Dios invisible. Génesis 1 me dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, dice Juan también. En el principio Dios creó los cielos a través de la palabra. Y ese verbo aquí lo vemos blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cuando yo veo las revelaciones que Dios le ha dado a personajes afortunados y que han tenido una relación, y esto va para la hija de Jaimito, esta relación. Mira, cuando esos niños han tenido una revelación de Jesús, mi amor, lo que más los impacta a ellos es la divinidad en los ojos, la hermosura de los ojos, la expresión de sus ojos. Son los ojos que producen en sí mismo vida, porque esa mirada nunca se apagó en la cruz hasta que cada uno de nosotros fue pasado por su mente y por amor a nosotros murió en la cruz. Y cuando él resucitó, empezó a buscarnos a cada uno, a todos los que nos había visto muertos en delitos y pecados, con su amor y con su ternura nos empezó a despertar. Y esos son los ojos del Señor, esos ojos maravillosos. Sigamos adelante. Entonces, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Eso se llama redención. Jesús pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. La redención, el fuego, el cobre. Tenía en sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Los rabinos dicen que ese horno fue calentado 70 veces 7. Las aflicciones que sufrió Jesús no las podía soportar ningún ser humano. Y él llevó en su cuerpo, en su espíritu. Y yo le hice una pregunta a mis discípulos el miércoles pasado que te la voy a hacer. ¿Quién sufrió más en la cruz? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Algunos me dijeron Jesús, otros me dijeron el Padre, otros me dijeron el Espíritu Santo. Y yo les contesté los tres, porque los tres dijeron hagamos. Y los tres fueron, cada uno como persona, pero como un solo Dios verdadero, sufriendo. Porque imaginémonos al Padre quitando la mirada del Hijo, porque estaba contaminado, tenía la condenación por el pecado tuyo y mío. No podía verlo. Y Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que el Padre sufrió. Imagínate tú como padre ver a un hijo como María lo vio muriendo en la cruz. Y ella sabía que esa visión le iba a traspasar el alma. Pues una espada, una daga traspasaría el alma de María. Y esa espada traspasó el corazón del Padre y el corazón del Espíritu Santo. Sigamos adelante. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y esa espada es un arma para poder discernir y para poder quitar lo malo de lo bueno. Él tiene la autoridad de quitar lo malo y desecharlo y mandarlo al fuego eterno y tomar lo bueno y llevarlo a su presencia por la eternidad. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La Biblia nos describe a Jesús como el sol de justicia. El sol de justicia. En la Nueva Jerusalén no habrá luz del sol ni de la luna, porque Él adornará para siempre su creación, que es la Nueva Jerusalén. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Imagínate esto. Lo acabo de escuchar hoy oyendo a un rabí. Juan, cuando vio que era su Jesús, su amado, el que había muerto por él en la cruz, que le había dicho, madre, he ahí a tu hijo, y que él fue fiel hasta que María murió y estuvo caminando con el Señor, ahora, anciano, ve a su Señor y cae de rodillas llorando y diciendo, Dios mío, Señor mío, por fin te contemplo. Valió la pena esperar, Señor. Cayó como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome, mira el amor de Jesús, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto.
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Nadie en la creación podía comprender tan perfectamente estas palabras del Señor Jesús hacia su apóstol Juan. Lo había visto en todas las facetas y ahora lo había visto resucitado antes de subir a los cielos, el apóstol Juan. Ahora, quiero decirte que nosotros como iglesia lo contemplaremos el día que seamos arrebatados al cielo. Así que debemos estar preparados. Bueno, le dice el Señor, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. ¿Escuchó? Las que son, las que han de ser, después de estas. Las que ya vistes, las que están sucediendo ahora y las que van a ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, y él mismo lo revela. No hay nada que no sea revelado por la palabra de Dios. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra de autoridad y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Cada ángel para una iglesia y cada iglesia tiene su pastor. Así que cada pastor tiene un ángel. Y cada hermano que va a la congregación a apoyar a ese pastor lleva un ángel. Porque no estamos hablando de iglesia, estamos hablando del reino de los cielos. Y las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como pastor de 40 años y como 25 más, ¿no? 30 años levantando la obra del Señor, yo solamente le pido, Señor, nunca vayas a quitar el candelabro de la unción que tú me has dado como tu siervo. Por favor, Señor, que la presencia tuya sea manifiesta. El sábado, el domingo en el mensaje les dije, tenemos que prepararnos, porque les estaba dando la cena de la boda del Cordero, capítulo 19, y les dije, necesitamos bautizarnos. ¿Cuántos no se han bautizado? Y les dije así, sin bautismo no podemos entrar al cielo. Pasaron 20 personas. Y nosotros no tenemos una congregación muy grande. Pasaron 20 personas y ya hoy me decían que habían como 40. Quieren bautizarse. Porque es cumplimiento de la obediencia. Muy bien. Ahora, hacemos un pare ahí, por favor. Ahora los micrófonos un segundo porque vamos a entrar a las 7 iglesias, pero quiero preguntas. Retroaliménteme, pregúnteme, diga, no comprendí nada, estoy bien, estoy feliz. Por favor, escucho. Pastor Fernando, yo precisamente estaba inquieto porque no entiendo a qué se refiere el Apocalipsis con las 7 iglesias de Asia. Y cuando te expliqué, ¿lo entendiste o todavía sigues con la duda? Sigo con la duda. Ok. Es la revelación del Espíritu Santo a su iglesia, dada a un hombre que está en una isla frente a ellas, a las iglesias. Y le dice, tienes que mandar un mensajero y tienes que hacer cartas. Y el Señor le dictó las cartas que vamos a leer ahora. Una carta especial para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardis, para Filadelfia y para la Odisea. Y le dice, envía estas cartas. Y él las escribe y se las envía. Y en ese momento se cerró la revelación para la iglesia. Esta fue la última revelación del Espíritu Santo de Jesús para la iglesia. Así que, ¿qué es lo que está contenido en estos 7 mensajes? La última exhortación, la última advertencia del Espíritu Santo con todas las que ha dado en su palabra para que podamos cumplir. Así que es la iglesia universal la que está recibiendo. Te voy a contar algo, Carlitos. De esas iglesias, muchas desaparecieron. Pero cuando vinieron movimientos, la única de las iglesias que estuvo en pie fue la iglesia de Filadelfia, porque significa el amor filial, el amor de los hermanos. Todas las demás fueron sucumbiendo ante la llegada de aquellos que venían a destruir. ¿Te queda claro? Ok, me va a tocar investigar un poco más, pero sí. No, es que esa es mi intención, Carlitos. Que Pastor yo te estoy dando Fernando. un abrebocas, pero tú te tienes que meter en la revelación. Yo llevo un año estudiando Apocalipsis y todavía te digo, no soy ningún especialista, como dijo Alfonsito, no, soy un principiante, soy un Pastor neófito. Fernando, ¿me escuchas?
Perfecto, hermanito. Bueno, dos cosas. Yo pienso que así como hemos leído libros enteros, yo pienso que Apocalipsis lo tenemos que leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. No importa el tiempo que nos demoremos. Uy, Esa es mi primera propuesta aquí al grupo. Y si están de acuerdo, pues les contamos a Gio y a Alfonsito. Eso es Aprobado. una cosa. Y pues yo sabiendo que yo te acabo de escuchar en todo el estudio que hiciste de Apocalipsis, que fue espectacular, y creo que todos estamos muy contentos escuchándolos. Y referente a la pregunta que hace Carlos Buendía, tú dices que estas iglesias de Filadelfia, Laodicea, Tiatira, es el mensaje a la iglesia cristiana, ¿es correcto? A la iglesia de Cristo. Bueno, entonces, como yo lo interpreto, tú me dirás si lo estoy interpretando bien o no, es para cuando uno va cuando uno escucha los comportamientos que habla Apocalipsis de esas iglesias, es el comportamiento que tiene la iglesia cristiana hoy en día, ¿sí? Y a su vez, dentro de la iglesia cristiana, el comportamiento de los miembros de esa iglesia, que perfecto. por ejemplo uno de ellos dice que son tibios, ¿sí? Hay iglesias que son tibias y son cristianas. Entonces, Carlitos, buen día, es como el mensaje que le escribe al comportamiento que hoy en día tenemos nosotros los cristianos dentro de la iglesia cristiana. Entonces, cuando vayamos a mirar esos mensajes, ahí uno se va a poder identificar, uno como miembro de una iglesia o la misma iglesia de uno. Entonces, es como yo lo interpreto, Pastor Fernando. No sé si ahí le sirve un poquito a Carlos y si está en lo correcto. Está correcto, hijito. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno. ¿Hay otro comentario sobre el mismo punto de las iglesias? ¿Cuál es el mensaje que el Señor quería darle a la iglesia universal a través de estas 7 iglesias? Acuérdate, Carlitos, que yo dije que el 7 era perfección y el mensaje de las 7 iglesias aglutina el mensaje de perfección de Jesús. Ahora, acuérdate que yo leí el capítulo 1 completo donde está la revelación de Jesús y entonces ya el mensaje final de Jesús glorificado como Rey de Reyes, el Alfa, la Omega, el principio del fin, como él se describe a su iglesia que está en la tierra, y esa iglesia va a trascender. Y yo les voy a decir una cosa, el resumen que yo he hecho de las 7 iglesias, de lo más difícil que el Señor le habló en la exhortación a cada una, te va a poner a pensar a ti. Entonces, yo quiero continuar leyendo solamente, ya te doy la palabra, Iván, yo quiero continuar leyendo solamente la parte de exhortación fuerte del Señor a la iglesia específica, porque para yo leer el capítulo 2 y capítulo 3 es bastante largo, entonces les voy a dejar solamente la exhortación y ya después ustedes deciden si hacemos estudio de iglesia por iglesia. Dime, Iván. Sí, querido pastor, lo que pasa, bueno, también, así como dice Julio, yo creo que esta era una cuestión profética a cada una de las 7 iglesias que tenían características diferentes. Y por eso precisamente el mensaje a cada iglesia. Estoy extractando una de ellas, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, ¿no? Es decir, creo que cada una de las iglesias tenía una característica particular que la identificaba en su falla, en su pecado, en su mal. Y el mensaje era precisamente de exhortación y un mensaje profético para que de alguna manera entendieran y corrigieran en lo posible el camino, porque cada una de esas iglesias tenía una característica diferente, digamos, de pecado, una forma de pecado diferente. Entonces ese mensaje a esas 7 iglesias, pienso, no sé, me corriges, querido pastor, tenía No, mucho que ver con eso, con esa actitud profética de decir, mira, si siguen así, esto va a pasar. Es correcto, Carlitos, pero específicamente era para un mensaje para esa congregación. Pero yo puedo contigo extraer de cada mensaje a cada iglesia la parte que como ser humano
me corresponde. Ahora, tú sabes que nosotros somos la iglesia del Dios viviente, somos el templo del Dios viviente. Y lo que le habló a cada iglesia sí me corresponde. Y si estoy en ese mismo problema, el Señor dice lo que va a pasar si no obedezco. Entonces la podemos utilizar como una gran enseñanza. ¿Estamos de Un acuerdo? mensaje ¿O no? profético, es un mensaje profético y pienso que depende de cada uno de nosotros como iglesia, Exacto. precisamente Esa es la idea. corregir, precisamente y cambiar. Siempre soy de los que piensa que la mejor manera de arrepentimiento o de pedir perdón es el cambio, no lo que uno diga, sino el cambio. Y está en cada iglesia, en cada uno de nosotros, precisamente el pedir perdón de esa manera o arrepentirnos de esa manera, cambiando nuestro mal patrón de conducta en el área que sea. Yo tengo una pregunta, dos. Sí, claro, mi amor. Ma- eh, ¿Puedes repetir lo del tribunal de Cristo y el trono blanco? Que no me quedó muy claro. Está bella, pero eso es más adelante, pero por ser una mujer tan hermosa te lo voy a decir. La iglesia fue juzgada, el juicio sobre el juicio, la ira de Dios fue sobre Cristo y la iglesia no va a pasar la ira, porque la ira del Padre vino sobre Jesús en la cruz del Calvario. Dice, maldito todo el que es colgado de una cruz. Por eso es que Él nos llama a que lo busquemos y que lo confesemos y que vivamos para Él. Entonces, los que pasamos, los que aceptamos a Cristo, vamos a ir al tribunal de Cristo, que es un tribunal donde vamos a recibir recompensas o vamos a perder recompensas. En el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados y por fuego, y ahí vamos a tener las obras que hicimos, el fuego las probará, saldrán las de oro, plata, piedras preciosas, que son obras que hicimos en la voluntad y en la obediencia al Señor de todo corazón. Pero como iglesia hicimos cosas que no le agradaron al Padre y fueron heno, hojarasca y madera, y el fuego las consumirá. La iglesia no va a perder la salvación, pero va a perder la recompensa. Hay O sea 5 coronas para la iglesia. Dime. O sea que en el cielo vamos a tener como niveles, por lo No que hay niveles, como la no son tierra. niveles. Lo que va a La hacer es lo siguiente, va a haber un evento primero, toda palabra, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo hombre tiene que darle cuenta al Creador. Pero la iglesia tiene un Salvador y ese Salvador es el juez. Y en el tribunal de Cristo será el juez, no para destruirnos, sino para darnos la recompensa o para quitarnos lo que nosotros pensamos que hacíamos bien. Pero la El iglesia tribunal se refiere a nosotros o a a la los iglesia, cristianos, a los cristianos. a los cristianos, a los que tienen la salvación, a los que hemos hecho un pacto de amor con el Señor. Dios es un Dios de pactos y el pacto más importante es en la sangre del Cordero. Así Sí. que todos vamos a tener que asistir al tribunal de Cristo para la iglesia. Pero hay otro que es el tribunal del trono blanco, que ese es el juicio para la eternidad. Y el que vaya al tribunal, al juicio del trono blanco, no va a tener salvación. Y ese es el capítulo del Apocalipsis, donde está, capítulo 19, el trono blanco. Wow. Excelente, Ok, Pastor. Gracias. sí, seguimos, pero después hablamos del tribunal y te mando un mensaje específico porque es bastante hermoso y largo. En Mateo 25, después lo lees allá en tu casita, cómo es ¿Entendió el ese Señor amor? que... ¿Ah? ¿Alguien habló? No, yo aquí diciéndole a mi esposita que se había entendido esa parte. Me dijo que Bendito sea el Señor. Bueno, oiga, son las 7:30. Pastor Fernando, ¿Qué tiempo tengo? Hasta las 12 de la noche. ¿Así están de contentos? Perdón, Qué qué pena, bendición. yo les dejo prendido, pero yo sí me tengo que retirar porque saqué una horita porque me están esperando allí para una cena, pero sigan ahí Bueno, tranquilos. bueno, Julito, usted ya me la escuchó toda, ok, perfecto. Pastor Fernando, Dime, Jorgito. gracias. Una preguntita. Si bien este libro de Juan del Apocalipsis fue una revelación de Dios a Juan y fue en el año 95 después de Cristo, Sí.
estas iglesias de Asia se refieren a las mismas iglesias que Pablo escribió, Gálatas, Efesios, todas esas iglesias que él escribió, Efesios, Gálatas y La única que está ahí es Efesio, porque a Esmirna no le escribe Pablo, a Pérgamo tampoco, a Corinto. Tiatira tampoco, a Sardis tampoco, a Filadelfia no, a la Odisea no. Eran las iglesias que estaban frente a la isla de Patmos en el Asia. Pablo, cuando empezó los viajes misioneros, pasó por Éfeso y saltó a Atenas, pero no hizo esas iglesias. Ahora, recuerde que después de Pablo viene el Apocalipsis. Sí, después de Pablo. La escritura a Juan es después de que Pablo formó todas esas iglesias. Ahora, lo que dice Iván Van es perfecto, es claro. Ellos tenían unos problemas y el Señor quería hablar específicamente por circunstancias atenuantes a esas iglesias. Pero lo que yo les recomiendo como pastor y como hombre de Dios es que estén pendientes de lo que el Señor le dijo y no digan, oiga, esto como hacen en las iglesias los evangélicos y los cristianos como nosotros. Este mensaje era para mi mamá, lástima que no haya venido, era para mi esposa. No, es para nosotros. El mensaje de las iglesias es para cada uno de nosotros. Tome lo que usted tiene que tomar y lo que es bueno, pues acéptelo, y lo que tenga que cambiar, pues cámbielo. Porque es que la palabra de Dios es cortante, hay una espada de filo que me quita a mí lo que no es para que yo pueda tener la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Correcto. Entonces vamos, voy a hacerles y con esto ya yo no me demoro mucho, pero hice una síntesis de los mensajes de la iglesia. Entonces, en el capítulo 2, el versículo 4, cuando el Señor le dice a una iglesia, pero, primero la pondera, se presenta, eso no lo voy a tratar hoy, no lo voy a tratar hoy, se presenta como el Señor y tiene una presentación específica para cada iglesia de acuerdo a lo que le va a hablar. Pero lo que a mí me interesa como pastor es decirte el pero que Dios le dijo a la iglesia en Éfeso, que fue la primera. Le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A quién no le llega esta palabra? Por favor. Yo tengo 31 años en el Evangelio y sé muy bien lo que hacía cuando empecé. Y tú y yo nos desgastamos, perdemos el primer amor. Y el Señor dice, Mateo, que el amor, por la maldad del mundo, el amor se enfriará. Lo más triste es que la iglesia pierda el primer amor. No era el problema de Éfeso, es el problema de la iglesia universal y de cada hombre miembro de la iglesia mujer. Te lo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Perder el primer amor es un pecado. Y el Señor dice, arrepiéntete, porque si no hubiera pecado, no habría arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios sabe las obras que tú y yo hicimos y que hemos dejado de hacer. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¡Wow! Lo que yo te decía, yo digo, Señor, por favor, el candelero no, la presencia tuya no, porque una iglesia sin la presencia del Señor es una iglesia muerta, es una iglesia de un sepulcro abierto. Si no te hubieres arrepentido. Bien, ese mensaje es el primero. ¿Cómo les parece? Ahora, vamos al segundo mensaje. A Esmirna, el Señor le dice, el mensaje a Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Porque le ha dicho una cantidad de cosas y el Señor ya sabe que todas esas cosas que le está escribiendo en el versículo 9 y 10 son graves, pero la palabra, el Señor dice, iglesia, sean fieles, porque Él es fiel, Él es verdadero, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Hay 5 coronas que el Señor va a establecer en su pueblo. Una de ellas es la corona de justicia, la corona de vida, la vida eterna, son coronas. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, después de haberle dicho muchas cosas, yo te daré la corona de vida si eres fiel. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí entramos a un problema que tal vez no entendemos. La segunda muerte. Unos resucitarán para vida eterna y los que son no creyentes, que han sido apartados del Señor por voluntad propia, que se han ido tras corrientes de ateísmo, ellos van a la segunda muerte. O sea, van a morir 2 veces. Y esa muerte está hablando de una muerte espiritual. Nosotros morimos, dormimos y resucitamos para vida eterna. Ellos van a levantarse de la muerte biológica y van a levantarse y van a morir. ¿Y cuándo es la muerte de ellos? En el juicio del trono blanco, cuando les dé la sentencia y van a morir eternamente. El demonio, los espíritus, son espíritus, ellos no mueren, pero ellos no tienen redención. Entonces ellos van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Y toda esta gente que se levanta después de haber vivido apartados de Dios, van a tener la segunda muerte. Y no quiero pensar lo que va a suceder en ese entonces, la segunda muerte. Y entonces el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, porque la vio tan grave la condición. Oiga, escuche esto, era una iglesia donde se compartía el evangelio. Y el Señor le dijo, tienes que ser fiel, porque vas a ser perseguido, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Muy bien, pasamos a la tercera, Pérgamo. Hay otro pero. Pero tengo unas pocas, Pérgamo. Pero, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Usted cree que el Señor no tiene cositas contra cada uno de nosotros? Ahora, ¿él por qué nos las dice? Por el amor de Él. Y Él nos advierte como el Padre amoroso lo que tiene contra nosotros. Usted y yo como padres tenemos que sentar a nuestros hijos y decirles, tengo unas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, falsa doctrina, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, perjudicaba a Balac, era un rey falso, y Balaán era un profeta malo que colocaba tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 2 pecados que están sobreabundando en el mundo y por eso ha venido el juicio a las naciones. Las cosas sacrificadas a los ídolos es los altares que tenemos en nuestros corazones, la idolatría que hay en nuestros corazones. No es una idolatría de colocar una imagen, no, eso es mucho más profundo. La idolatría, definirlo facilito, es lo que el tiempo que yo invierto en ese ídolo que me aparta del Dios verdadero. Ese es un ídolo. Y lo segundo, cometer fornicación. Y la fornicación aquí está hablando de la idolatría. Entonces, a ídolos y a la fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Los nicolaitas era el gobierno del hombre. Y hoy en día, las denominaciones cristianas le hacen más caso a los hombres que al mismo Señor. Y los hombres han tomado y han tocado la gloria de Dios y se han exaltado por encima de Dios. Y el hombre está siendo glorificado y el Señor dice que no le dará su gloria a nadie. Y entonces esos están practicando a los nicolaitas. ¿Quién es el Señor de nuestra iglesia? De la mía, de mi casa, de mi hogar. ¿Quién es el Señor que comparten a la denominación donde yo voy? ¿Es exaltado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, o estamos siguiendo la doctrina de los nicolaitas? Y el Señor le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tremendo. Ahora pasemos a la iglesia de Tiatira. A mí me asustaron todas estas palabras. Fueron bien complicadas. Vamos, estábamos en Tiatira, ¿no? Tiatira. Aquí, ay, me pasé. Dice, pero ¿Pérgamo? tengo. ¿Pérgamo ya la vimos? No, Sí. creo. O no sé, ¿sí? Sí, esa fue la que acaba de leer.
La doctrina de Balaam. No, acabaste de leer, Tiatira. es Misna, me parece. No, Pérgamo ya la vimos. Pérgamo. Sí, Pérgamo, Pérgamo. perdón. Ok, Vamos a perdón. Tiatira. Versículo 20, 2, Apocalipsis 2:20, mensaje de Tiatira. Pero tengo, siempre comienza, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Tendríamos que entrar a estudiar la historia de Jezabel, pero la historia de Jezabel es una mujer que profetizó en los tiempos del rey Acab y que llevó al pueblo a total una destrucción. Y esa mujer muere reventada, se cae y los perros lamen su cerebro. O sea, el espíritu de Jezabel no es una mujer. El espíritu de Jezabel es lo que se mete a unas iglesias a generar caos, a que se pierda la autoridad, a que se pierda la visión, a que haya conflicto y a que se destruya la congregación del Señor. Y enseñe y seduzca. ¿Sí? Yo tengo una pregunta rápida. Claro, mi ¿Qué vida. tiene con alimentos sacrificados? Maravillosa pregunta. Cuando ellos, estamos hablando de unas poblaciones donde hacían ritos a la diosa Diana, a una cantidad de demonios, y después de que cogían esos ídolos y participaban de esa idolatría, iban y la llevaban al templo del Señor. Es como, a ver, en tiempos presentes, es cuando nosotros tenemos una reunión con el Señor muy santa el día domingo y los fines de semana nos fuimos a la cueva de Satanás, al trono del diablo. Yo le decía a personas, oye, pero tú qué haces en la cueva del diablo, en Satanás, y me decía, pero ¿por qué? Pues donde tú estás hay vicio, hay pornografía, hay adulterio, hacen las cosas terribles contra las mujeres, eso es el trono de Satanás. Y después al otro día vas y entregas lo que fue sacrificado a los ídolos, que fue tu cuerpo, tu adoración, a bailar, llevas a la iglesia. De eso está hablando. Dice, que le enseñe y le seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, esta palabra, amor, es santidad al Señor. Total. Compromiso total. Renuncia al mundo. Porque el amor al mundo es enemistad contra Dios. Y aquí está diciendo el Señor, no acepto una alabanza o una adoración contaminada de mundo, de idolatría. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta iglesia en Tiatira fue la que más rápido desapareció, pero no quiere arrepentirse de su idolatría. O sea, servían a los dioses falsos e iban a la congregación. Y acuérdate que esas iglesias estaban comenzando la era cristiana en el año 90. Y dice que he aquí yo las arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren y si no se arrepienten de las obras de ella. Mira que dice si no se arrepienten. Siempre el Señor dejaba una salida, una salvación. O sea, lo que Dios quiere es que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Yo tengo una iglesia de jóvenes, de niños, y yo sé lo que es tratar con un niño y hablar con ellos y darles la bendición más grande que es Cristo para que dejen las cosas que ellos pensaron que no, que eran. Entonces, enseñarles eso. Sigamos adelante, entonces ahora sí con la iglesia de Sardis, ¿cierto? ¿Están contentos o están aburridos? Díganme a ver, díganme amén, pastor. Estamos contentos. Sí, Estamos contentos, gracias, estamos en Jorgito. Tiatira, ¿no? Pasamos a Sí, Sardis. Vamos a Sardis. Sardis. Esta me gusta. No hay nada mejor que una revelación, pastor. Gracias, papi. Pero oiga, le cuento que no traje agua y no hay nadie en la casa y estoy seco de la garganta. Ok, dice, a mí me gusta esta, versículo 24. Dice, pero, ¡guau! A vosotros, yo conozco, no, pero yo me equivoqué. No, sí. Sardis. Sí, sí, la palabra, A yo conozco tus despertar. obras. Sardis Sí, 4. versículo. Despierta, despierta. Yo conozco tus obras. Gracias, Iván. Yo conozco tus obras que tienen nombre, que vives y estás muerto. Uf. Mire, una de las palabras que yo he oído en forma
permanente en la congregación del Señor, y he ido a muchas congregaciones y gracias a Dios, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La iglesia está dormida. La iglesia no siente, la iglesia no sabe qué espíritu es, la iglesia no tiene clara la posición. Y esta iglesia en Sardis, el Señor le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, o sea, despiértate. ¿Cómo vas a vigilar si estás dormido? Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. ¿Se acuerdan la enseñanza que nos dio hoy el Arroyo de las 10 vírgenes? ¿Cuántos le dicen amén? Ese es el mensaje. Amén. Y mira, lo dio en el año 90 y estamos en el 2024 y la iglesia no sabe si está apercibida, si es virgen apercibida o si es una virgen insensata. Vamos a otro mensaje. La iglesia a Filadelfia. Me gusta. Aquí no hay absolutamente ninguna exhortación del Señor. Yo conozco tus obras. No hay nada más bello que el Señor diga, conozco tu obra. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¡Wow! Esa puerta abierta trae todas las bendiciones y la herencia del reino de los cielos, del reino milenial, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, porque es con poca fuerza, el Señor hace todo con un poquito y lo hace todo absolutamente sin nada. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardado la palabra y no negar su nombre. Lo dijo Apocalipsis, los que oyen, los que guardan, los que leen, oyen y guardan la palabra de Dios serán bendecidos. Y esta iglesia en Filadelfia, que significa el amor de los hermanos, y así empezó la historia de la iglesia, es muy hermosa. Entonces recibe una bendición del Señor. El versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea que la iglesia trae juicio sobre los que no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que el Señor traerá a los enemigos, a los que se dijeron ser judíos, porque todas estas iglesias, los falsos judíos, se involucraban con los judíos, los que estaban creyendo en Jesús, para perturbarles. Y Pablo los reprendía mucho, pero el Señor dice, los voy a entregar y haré que reconozcan que yo te he amado. O sea, la iglesia de Filadelfia era muy amada por el Señor. Y terminamos la Odisea, la peor, la peor, la peor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo no tengo que compartir eso, hermanos. Ustedes lo saben. Nosotros mismos. Hay veces que estábamos apasionados, ardiendo en el Señor, llenos de poder, y de pronto se nos acabó la gasolina, se nos acabó la unción, se nos acabaron las motivaciones, no logramos los objetivos y quedamos ni fríos ni calientes. Quedamos tibios. Y el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, porque el Señor defínase si es frío o es caliente, pero tibio, no. ¿Qué va a pasar con el tibio? Te vomitaré de mi boca. Hace daño al reino. Hace blasfemar el nombre del Señor con esa tibieza. ¿Usted es cristiano? Pues yo no sé. ¿Y usted conoce a Cristo? Pues sí, pero ¿por qué me dijeron? Yo fui a la iglesia, pero como que no estoy muy convencido. Mucha gente habla así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El orgullo de las riquezas. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Lo que dice el Señor ahí es terrible. Lo tenían todo, no tenían nada. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Quién es el que da las riquezas? El Señor.
en fuego, refinado, por la prueba, por la tribulación. Lo que yo le hablaba a la hijita, que es por el fuego nos va a probar lo que hacemos para Dios en la prueba, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. En ese lugar vendían un ungüento para los ojos, y el Señor le dice, toma de mí ese colirio para que veas, porque no estás viendo absolutamente nada. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pregunto, mis amados hombres de valor, ¿a quién no nos llega esa palabra? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso se llama la poda, en Juan capítulo 15, la poda. Necesitamos ser podados por el Señor, porque Él nos ama. Castigo a los que amo para que sean perfectos en Cristo. Y termina. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un mensaje específico para la iglesia universal, no para la gente de afuera, es para la iglesia. Nosotros pensamos que es un texto evangelístico. No, es a nosotros. El Señor lleva tiempo tocando. Este mensaje te lo voy a dar a ti, amorcito. Yo tengo una hija, en ese momento va a cumplir 49 años. Cuando ella tenía 10 años, yo la llevé a la iglesia. Y yo empecé a amarla, a llamarla, a compartir la palabra. Y yo, por las noches, ella ya adolescente, me cerraba la puerta, entonces yo llegaba y le tocaba, mami, ¿quieres compartir conmigo? Y me decía, claro, papi, cuéntame la palabra de Dios. Y empezó a decirme, ay, papi, no moleste. Ahorita no puedo, no, déjame quieta. Y entonces yo me devolvía a la pieza triste. Decía, ay, Dios mío, mi muñeca creció, ya no quiero oírte a ti. Y me puse triste. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Te está dando lo que tú me has dado a mí. Cada que te llamo a que estés conmigo, tú me dices, no tengo tiempo, Señor. ¿Te dolió? A mí me ha dolido más lo que tú haces conmigo. ¡Wow! Esta palabra es para ti, para mí. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo y les daré toda la revelación de Apocalipsis que ustedes nunca quisieron tener. La mayor revelación y nunca la quisieron leer. Han leído todo, han estudiado todo, han hecho de todo, han hecho negocios por todas partes y nunca han leído la revelación que el Señor tenía. Eso es lo que el Señor nos dice. Al que venciere, o sea, al que triunfe, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oiga esto, por Dios santísimo. Y se lo está diciendo a la iglesia más complicada. En mi trono, así como yo he vencido, o sea, somos vencedores, pero tenemos que vencer. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y hace lo siguiente, mis amados. Cierra la escritura y dice, ahora empezamos. Capítulo 4, la oración celestial, y vamos a hablar sobre la gran tribulación, sobre los enemigos de Dios, el anticristo, la bestia, falso profeta, y vienen los juicios. Dice el Señor, el que tenga oído, oiga. Así que ese es el mensaje que les dejo en esta noche. Al que usted, que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo ha empezado a hablar a tu corazón. Y no va a dejar de hablarlo. Amén. Abran los micrófonos. Regáñenme, porque me demoré mucho. Wow, amén. Wow. Muchas gracias, pastor. No, si me permiten, me gustaría compartir. Ivancito, espérate un momentico, yo miro las caras de todos. Veo Okay. Juan Barberi se fue, John Curry está por ahí, Iván Prado. Ivancito, esos ojos están llorando o están de felicidad. ¿Qué está pasando ahí? Estoy aprendiendo. Rafaelito, te veo una cara de satisfacción tremenda. Alvarito. Iván, tiene la palabra. Sí, no, pastor, primero darte las gracias de verdad por la enseñanza, por el mensaje y por la invitación precisamente a que escudriñemos un poco más, que investiguemos más. Yo quisiera, a manera de sugerencia y de complemento, mira la importancia que tiene la presencia del Espíritu, así como cierra el texto de lo que acabas de luchar más compartir. el valor. ¿Perdón? Allá en la cancha. Ramiro, tiene el balón. No, hay un micrófono abierto ahí. Ah, ok. Ramirito, Mira cómo termina el mensaje precisamente. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Yo creo que aquí vale la pena acentuar esa importancia del Espíritu.
Algún día alguien me compartió, y eso quedó en mi corazón, me dice, Iván, aprende a orar en el Espíritu, Amén. porque muchas veces oramos en la carne y por eso que de repente se nos convierten las oraciones más bien en peticiones. Pero cuando aprendemos a orar en el Espíritu, empezamos a comprender mucho más allá de lo que razonamos humanamente. Entonces, así como lo dice este Apocalipsis, que en inglés es Revelation, que significa revelaciones, para poder comprender todo esto, porque si ven el sinnúmero de preguntas que nos hacemos constantemente, las respuestas están en el Espíritu. Si nosotros le pedimos al Señor, Padre, tócame con tu Espíritu Santo, con ese amado Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos va a permitir toda revelación de parte de Dios. Por eso hay palabritas que a mí me tocan muchísimo. Miren, las repito, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, al Espíritu. Entonces, si podemos aprender a orar en el Espíritu, a escuchar el Espíritu Santo, estoy seguro que vendrá la revelación. Para cerrar, un día tuve una enseñanza también muy interesante acerca de un teléfono, el iPhone, el mejor iPhone. ¿Cuál es el mejor iPhone hoy por hoy? No sé, el 16, no sé en cuál irá, pero de repente es espectacular, tiene todos los juguetitos y tiene todo lo que tú quieras. Pero si ese iPhone no está conectado a una empresa que provee el servicio, se convertirá solamente en un aparatico muy bonito, muy bueno, lleno de tecnología, pero que no está cumpliendo verdaderamente con las funciones que debe cumplir. Asimismo nos puede pasar a nosotros. Si nosotros no estamos conectados con el Espíritu Santo, podemos ser el mejor iPhone, el más bonito tal vez, el que mejor habla, el que mejor se ve, el más buena persona, el bacán, como se diría en Colombia, el más chévere. Pero sin la conexión al Espíritu Santo, solo seremos un iPhone, una buena persona, pero nada más. Comparto esa enseñanza que algún día Dios me la regaló en mi corazón para que de alguna manera nos inquietemos un poco más en el entender la palabra, la hermosa palabra del Señor. Gracias, querido pastor, y gracias a todos. Y quiero complementar que para estar en el Espíritu, para que la oración sea en el Espíritu, la Biblia nos dice cantando con himnos, con salmos y alabando al Señor. Alabanzas. Entonces, yo normalmente yo tengo una reunión los viernes de oración en la iglesia. Entonces, ¿yo qué hago? Yo leo la palabra de Dios, y leemos la escritura. Y cuando son flojos, los hago leer el Salmo 119, que tiene 176 versículos. Y hasta que no lo terminamos, no los dejo. Entonces, los pongo a leer la palabra de Dios. Porque es el Espíritu, la palabra del Espíritu, la palabra de Dios es vida. Esta palabra es espíritu y vida. Entonces hay que ponerlos a leer la palabra si queremos estar en el Espíritu. Porque si yo empiezo a hablar y hablar, estoy en las necesidades del hombre. Entonces, después de leer la palabra, oración, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y ahí sí, entonces, arrepentimiento, porque la palabra es un espejo. Hoy, por ejemplo, el espejo de todas las cartas, a mí me tocaron las 7 cartas. Me dieron duro las 7 cartas. Y duro en cada punto, unos más que otras. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, Señor, aquí tengo que orar. Y definitivamente la alabanza y la adoración es obediencia. ¿Quién más va a hablar? Yo quiero decir una cosa, pastor. Dice la Biblia que hay 4 principios fundamentales cuando lee uno Apocalipsis. Y esos 4 principios de vida fundamentales son, primero, todo aquello a lo que nos aferremos, lo perderemos. Segundo, todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios terminará convirtiéndose en cenizas. Perfecto. Tercero, si es necesario, Dios moverá cielo y tierra para hacer su santísima voluntad. Total. Y cuarto, el deseo ferviente del regreso del Señor nos mantendrá viviendo productivamente. Amén. Y termina diciendo, Maranata, Señor Jesús, ven pronto. Sí, señor. Perfecto esos 4 puntos. Gracias por el aporte, hermano Jorge Nayib.
Sí, señor. Tenemos el mismo ministerio, ¿no? Empezamos en las cárceles tú y yo. Yo Sí, era señor. Gedeón, yo iba a las cárceles. Oh, qué bien. Perfecto. ¿Quién más tiene un aporte? Rafaelito que está comiendo. A ver, Rafaelito, cuéntenos. Pase para acá, Rafaelito. Jorgito Regulando Mora, a ver. el azúcar, pastor. Sí, que me parece muy tico. Oh, Iván Prado, pastor, pues Iván Prado, te parece. la verdad felicitarlo, o sea, no pudimos haber encontrado un mejor maestro, un mejor expositor Excelente. para que nos ilustrara, porque es que lo vives, es que lo sientes, te apasiona y verte rumeando la Biblia para transmitirnos a nosotros tu conocimiento de una forma tan bonita, tan alegre, tan radiante, tan escueta. O sea, eso es muy bacano. O Precioso. sea, exacto, es un deleite para nosotros. Yo la Sí. verdad, sí, tengo Apocalipsis y tengo subrayado muchas cosas y la verdad, pues, no había tenido la oportunidad de estudiar de la forma en que de aprender de la forma en que tú nos estás enseñando. ¿Sí? Y yo me alineo con Julito para estudiar este hermoso capítulo de principio a fin, sin afán, ¿sí? Y con harto gusto y con hartos deseos de aprender. De verdad que, o Gracias, sea, Jaimito. esa última iglesia de los tibios y de que Dios Odisea. quiera uno vomitarlo wow, o sea, es increíble. Y ver la iglesia de Filadelfia, Mm. o sea, yo no sé, o sea, mucho por volver a estudiar y a repasar. No, mira, Jaimito, a mí me animó mucho en esta prédica cuando vi esa princesita que me trajiste, esa hija tuya, porque yo soy pastor de Y niños y aquí de está mi jóvenes. esposa, ¿verdad? Y Aquí está entonces, también mi esposa. ay, mira, Ah, qué no. La bueno. Entonces, princesita chiquita, Majo, en la mitad, no está acá en la casa. Y la princesita chiquita sí dijo, no, estudien ustedes un ratico y después me enseñan. imagínate, Jaimito, que mi púlpito son 300 niños los sábados. No, Entonces no. yo cuando veo esos niños digo, no, Dios mío. Y eso cuando lloran, se emocionan, me preguntan, no, entonces yo me animó tu hijita. Y Yo esas le dije que preguntas tuyas, teníamos mi que amor, ir a esas visitar. preguntas. Ay, ya tienen que ir a Cali. Tenemos que ir, Venga, tenemos que vengan ir. preparados con harto amor, porque los que han venido, por ejemplo, Santiago y Cindy, son unos Sí, enamorados, y sí, Edmundo, sí, y sí. Yamil, todos, Johncito, todos, los Allá Crespo, vamos a ir toda la familia. los que nos acompañan mucho son los Riveros, ellos vienen todos, y mira, tú ves a los Riveros, todos los cuatro llevando comidas y llamando a los niños, y no, eso no salen de la fundación. Hermosura. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias. Allá estaremos, Es la pastor. familia del Puedo Señor. quedar a escuchar el resto de Apocalipsis. ¿Cómo, mi amor? Sí, también me puedo quedar a escuchar el resto de la enseñanza de Apocalipsis. Mira, yo grabé toda la serie, fueron 6 meses, capítulo por capítulo, y está en Facebook, Fernando Barberia, está toda la serie, pero no importa, cuando las doy es diferente, porque Dios, cada enseñar, por ejemplo, hoy fue muy interesante, ¿cierto? Entonces, fueron resúmenes. Que si ¿Qué dice? la invitas a continuar con la enseñanza de estas otras clases que vas a dar. Claro, mi amor, pero en primera fila, en VIP, en VIP, mi amor, en VIP. Todos los demás viejitos que se duerman, pero tú me pones cuidado. Qué linda, qué linda. A ver, Iván Prado. Bueno, yo estoy aprendiendo porque este libro de Apocalipsis es algo que necesita escuchar, necesitas leer, necesitas volver a escuchar, volver a leer para, para entender que sí, efectivamente nos está hablando a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros directamente al corazón
y es el momento indicado para este libro, ¿no? Muchas gracias, pastor, porque de verdad que yo, como la hija de nuestro amigo Jaime, necesito, quiero seguir asistiendo a su clase. Y si no lo hacen allá, nos preparamos un video y lo vamos y por Zoom los llamo, los invito. Mira, yo empecé a predicar en Facebook porque mi hermano Julio me dijo empezar a predicar en la época de la pandemia. Y el pueblo de Dios perdió 2 años de estudiar la palabra de Dios. Y muchos cayeron en depresión, en angustia, salieron de las iglesias porque no entendieron que era un tiempo de Dios de misericordia para que conocieran su palabra en medio de la prueba, de la tribulación. Porque lo que va a venir ahora ya es una super pandemia, y no, porque van cosas terribles, lo que está escrito en Apocalipsis. Entonces, aprovechemos los tiempos, redimamos los tiempos estudiando la palabra de Dios. Así ¿Qué es, dice lo Jorgito que Mora? debemos aprender que en las dificultades es cuando más nos debemos acercar, y estos son momentos donde más nos debemos acercar. Amén, 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 hermano. Bueno, un Ahí es cordial donde saludo a aprendemos. todos. Ese ¿Cómo está, platanito que tiene usted atrás, muy rícola. Sí, sí, está muy bien. Pastor, muchas gracias. Como Señora, muéstrame a la siempre, señora, por es una favor, bendición muéstrame. tenerlo en el grupo. Déjeme ver su señora, pásemela un Aquí momentico. está, aquí está. Estaba muy Bienvenida. acomodada porque ahora veníamos hablando, porque yo no me había podido conectar y ella estaba conectada aquí sin la cámara y ella está con el micrófono abierto, estaba hablando. Estábamos hablando de camino, estaba acongojada por eso, pero no ha pasado nada. ¿Cómo le pareció la enseñanza a tu esposita? Súper linda, la verdad es que el libro del Apocalipsis es un libro que es un poco difícil de comprender, pero esperamos que con estas enseñanzas podamos avanzar un poco más en el entendimiento. Pero para ti hoy fue claro, está escrito Jesús, ¿está claro? Sí. O unas sombras que no entendiste, unos lugares que no entendiste. Hay algunas cosas sobre las 7 iglesias que me quedan un poquito en duda, pero creo que queda como de tarea también para investigar un poco más y volverlo a releer para pedirle al Espíritu que nos pueda dar un entendimiento mayor. Ok, muy bien, muy Yo, bien. yo sí tengo nada más quería hacer una observación en ese sentido, porque yo no sé si es el sentir de todos. Es la primera vez en muchos años, bueno, yo les he contado parte de la historia con mi mamá y con mi papá, pero es la primera vez que empiezo a escuchar o a estudiar el Apocalipsis sin miedo. Porque nacimos, o sea, fuimos criados obviamente en religión y la religión le inculcaba mucho miedo sobre los libros del Apocalipsis. Yo no sé si lo tienen en ese sentido también claro o Así lo es. piensan de esa misma forma, pero o sea, leer los libros del Apocalipsis era o como leerse un libro de terror. O sea, era pensar en lo que eventualmente venía, en el castigo que venía, en lo que podíamos esperar, bueno, era lo peor que podía haber. Y digamos, con mucho entusiasmo la semana pasada que se abrió la oportunidad de empezar se supone que son cuatro martes que vamos a estar estudiando esto, pero yo creo que van a ser más de 4 martes. Yo pienso que eso va a suceder de esa forma. Lo primero que le dije a Ta cuando se abrió la oportunidad de que pudiéramos hacerlo con nuestras esposas fue que me sentía cómodo en el sentido de poder entrar a esta etapa del estudio de la palabra del Señor sin esa sensación, sin esa sensación de leer algo que me podía asustar o que me podía llevar a vivir condenarte. con mucho miedo, ¿verdad? Entonces quería expresar Sí, eso porque no sé si es el sentir de muchos también, o bueno, yo sé que sí, muchos aquí tienen muchos años de recorrer la palabra del Señor. Eh, yo me considero ahorita menos tibio, menos tibio. Todavía
falta mucho y lo conversamos como pareja, hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero sentimos todavía que nos hace mucha falta más. Y lo queremos hacer, y lo queremos hacer en comunión, lo queremos hacer en unión matrimonial, Lindo. y oramos muchos por nuestras hijas también, para que también ellas vayan entrando en el crecimiento espiritual sin sentirse forzadas, como en algún momento en mi juventud yo me sentí, y les hemos tratado de dar esa libertad a ellas, y poco a poco el Señor las va acercando y lo vamos viendo y vamos viendo eso. Entonces, bueno, quería Gracias, expresar eso, Jorgito. pastor. Si me No, permites, que estudien perdón. juntos como pareja maravillosos. ¿Quién sigue? No sé, si me permites un momentito, a lo que dijo Jorge Mora, yo creo que sí es el sentir de la gran mayoría de personas. Me identifico con eso y eso tiene una explicación muy bonita y muy sencilla. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros debemos algo, cuando nosotros estamos cometiendo algo que no está bien, obviamente no nos gusta ni ver la corte, ni la policía. A ningún ilegal le gusta Y mucho ver, menos el juicio de Dios. claro, a ningún ilegal le gusta ver estacionada la patrulla de migración en la esquina. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver precisamente con el Apocalipsis. Demos gracias al Señor porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz Amén. y a través de Amén. su Espíritu Santo somos Amén. nosotros salvos y nos han limpiado del pecado. Y por eso empezamos a dejar de sentir el miedo que anteriormente sentíamos por algo como Apocalipsis, porque realmente el Apocalipsis es tal cual como lo vemos, es el fin de todo y es el juicio final. Entonces, si ya estamos limpios, si estamos al día, si yo ya no debo nada, si de repente yo ya estoy al día con mis documentos, etcétera, no me incomoda la policía. Es Pero sabes una simplemente un cosa, paralelo. Iván, pero mira que el libro no se llama Apocalipsis, el libro se llama Revelaciones. Revelación. Revelation, sí. No, pero Y, digo yo, y ahí fue donde le metieron miedo a la gente en la palabra Apocalipsis, pero el libro es revelación, porque es la revelación de Jesucristo. ¿Qué iba a decir Alvarito? Lo que habló Iván me afirma porque una y otra vez lo viví y lo escuché de grandes amigos. Entender la palabra con la mente y con la razón es para loco. En la palabra de Dios hay que entenderla con el Espíritu Santo. Y cuando lo está entendiendo uno con el Espíritu, leyendo un versículo o lo que está hablando de Apocalipsis, Dios le va revelando a uno y examinando. Y le está organizando su vida para prepararlo para pasar a la vida eterna. Y ya uno ve Apocalipsis. La palabra me gusta más revelación. Es que Dios nos está revelando en los últimos tiempos, porque lo que vemos en el mundo, eso sí asusta más que Apocalipsis. Si no estamos preparados, los que estamos con Dios tenemos esperanza de que viene algo más. Pero en el mundo, como decía el pastor, uno le pregunta a la gente y está en pánico porque el gobierno, que la situación y todo, pero no tienen un futuro, no ven claro nada, espiritualmente ni emocionalmente. Entonces yo veo lo bonito es eso, cuando el Espíritu Santo trabaja en la vida de uno, ya no hay temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor y todo lo ve uno que lo está preparando, lo está edificando para algo mejor. De acuerdo. Bueno, mis amados, entonces les voy a hacer Jaime, una creo que pregunta. Jaime, pastor, creo que Jaime quiere hablar, Jaime. Sí, Sí, pero- sí, yo no me puedo despedir de ustedes sin darle esta grata noticia porque el pastor tocó algo supremamente fundamental con respecto al bautizo. Y de verdad que el día que mis hijas, que eso me lo regaló a mí la migración, mis hijas el año pasado se bautizaron en nuestra iglesia y a partir de ahí fue una película completamente diferente, un amor y amén, una amén. pasión por el Padre a tal punto que mi hija Valentina ya hoy en día tiene su tiempo con Dios, lee su Biblia, la resalta, la rumea, escucha música. Mírenles, mi hija del medio, María José, acaba de llegar y ella de su dinero, de sus ahorros, se compró una Biblia y hoy le llegó por Amazon. Majo,
Y aquí la Hola. tengo. Hola, mi Mira, amor. mira esa hermosura de regalo que se dio. Hola, gente bonita. Hoy Uy, me qué, llegó qué versión su primer- tienes? ¿Qué versión compraste? NBI. nueva versión Nueva internacional. versión internacional. Ah, para niñas. Bien bonito. Bien Entonces, de decoradita. verdad que yo me siento como un requete contramillonario. Claro. Y la, Y y lo la eres. pequeñita, la menor. La menor va en el proceso, tiene también su tiempo con el padre, que va en oración, pero Valentina viene arrastrando de una manera fenomenal esas enseñanzas y ese amor por el padre. De verdad que la qué lindo, semilla que hemos Jaimito. sembrado mi esposa y yo en nuestro hogar ha sido fenomenal. Y ustedes no se imaginan lo feliz que me siento viendo a mis hijas hablar con Dios, Fructificando, tener una fructificando. relación con Él, más que una Amén. religión, tener una relación, tener tiempo de calidad con Dios. Para mí eso me quiebra la garganta, de verdad que sí. Jaimito, el Señor te llevó a Estados Unidos, a la tierra prometida, a Sí. ver toda esa bendición floreciente en tu vida, en la familia. Qué maravilla, Sí, qué maravilla. y hay algo que vamos a empezar a trabajar como familia y vamos a empezar a hacer podcast de familia, como familia. Fue Buenísimo. algo que nos reveló el padre en un consejo o en una reunión familiar que tuvimos hace 15 días. Y dijimos, venga, la familia es la empresa más rota, ¿sí? Es la que más se quiebra Mm. en el mundo. Entonces, Ajá. ¿por qué no empezar Y es el desde ataque del diablo a la familia, ¿no? Es el ataque correcto? más fuerte. Los Correcto. seguiremos, don Jaime. Jorgito, haremos todo lo posible por dar de lo de nosotros y poder mostrar lo que una familia normal vive. Y no, Qué nosotros no lindo. somos perfectos, somos perfectamente imperfectos. Pero qué rico que a través de lo que nosotros vivimos, de nuestro día a día, de nuestros desafíos, de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, poder contagiar del amor de Dios a otras familias, poder que otros hombres no den el paso del divorcio o las mujeres no den el paso del divorcio y que no queden hijos huérfanos con padres vivos. Wow, eso para nosotros es algo, y yo creo que ese es como un propósito superior que nosotros tenemos. Yo creo que lo que dice mi papá, yo estuve aprendiendo y escuchaba que nosotras muchas veces le pedimos a Dios que nos provea todo el tiempo, pero la no provisión es provisión en sí misma porque Dios provee Ujú. protección en ese caso, ¿no? Y, y muchas veces queremos ser bendecidos y queremos que Dios nos dé tantas cosas, pero en verdad vamos a recibir la bendición dando bendiciones. Si no Wow. bendecimos, no vamos a recibir bendiciones. Tan linda. Y ahora tenemos que crecer en el conocimiento de la excelencia de Cristo. Y entre más tiempo tengamos con el Señor, más creceremos en todas las áreas. Esa es la verdad, mi amor. Pues el podcast se va a llamar Las áreas de tu vida. Qué bueno, qué bueno. No las Ahí me áreas, está. sino las áreas de tu De vida. tu vida. Muy bueno, muy Muy bueno. bueno, muy bueno. Tienen que seguir a mi hermano Iván Van porque está en una serie de primera con el pastor David Diamond. Eso es impresionante, es metido en el sitio del conflicto, opinando desde adentro. Yo estoy siguiendo lo que hace Iván Van y también al pastor al mesiánico porque ellos están en Israel y están comentando a diario lo que está pasando y son hombres de Dios que tienen una perspectiva de reino muy importante que nos enseña a ver Apocalipsis y les voy a dar una tarea. Estudien en el capítulo 24 de Mateo. Vale. Y entonces, ¿alguien va a hablar o vamos a hacer el resumen para terminar? Para decirles qué es lo que voy a hacer en la próxima clase. Ahí Rafael está queriendo hablar. Por Sí, favor, buenas noches a Rafaelito. todos. Pues estoy acá todavía en la oficina, pero pues no quería dejar pasar esto, Jaimito, de verdad que en buena hora poder contar pues, con ese testimonio. Alguna oportunidad cuando con Jaime nos reuníamos en Colombia, se habló que uno no puede tener
digamos, la clave del éxito o tener un tesoro y guardárselo para sí mismo. En ese momento le dije a Jaime que pues él tenía algo que era su familia y qué bueno porque sé que a través incluso de las redes le vas a llegar a muchas personas, así como lo está diciendo Iván con también sus emisiones que en algunas oportunidades tengo, el pastor Fernando desde Facebook también que ha logrado dejarlas en estas redes sociales. Creo que hoy en día ese es un medio, una forma para llegarle a muchas personas. Ojalá que alguno de esos sea, si no el primero, Jaimito, el testimonio que tú nombraste migrando de la mano de Dios. O sea, lástima que ese testimonio que nos diste acá el grupo no se Migrando la haya, mano de Dios. no se haya grabado, pero ojalá que lo puedas hacer porque es bien importante y bueno, y como ustedes bien lo dicen, pues es la familia, ¿no? La familia y también doy gracias a Dios porque pues mis hijos están plantados, eh, ya incluso un bebé de 3 años orando, ese es ver la mano de Dios en una criatura tan pequeña. Entonces, todavía nos falta mucho caminando sobre el Espíritu y lo que les decía, este capítulo de verdad que la mano de Dios, como que hay mucha revelación, una experiencia estos 4 momentos que vamos a tener contigo, Pastor Fernando. Entonces, un saludo acá desde Gracias. la fría Bogotá. Amén. Un abrazo. Bueno, yo veo que falta a Johncito Correa, Juan Barberi, Carlos Buendía. ¿Cuál se anima ahí a hablar, pues? Pastor Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por el aprendizaje, por la enseñanza. Hacía una pregunta en el chat, Rafael, ahorita hace un rato estaba leyendo, decía, comprendo muy bien la figura del Padre y comprendo muy bien comprendo la figura del Espíritu Santo. Cuestionamiento o esa pregunta que me parece válida para lo que estamos haciendo ahorita es la figura del Padre. Nosotros siempre la asociamos a una figura que normalmente para nosotros como seres terrenales es lógica y entendible. Y tal vez eso hace difícil entender la figura del Espíritu Santo. Cuando vemos el Apocalipsis, puede ser que haya parte de la validez de lo que Iván Van está diciendo y es cuando no estamos haciendo bien las cosas, tememos, pero también es muy difícil cuando lo que nos han dicho siempre del Apocalipsis es los jinetes y todo lo malo y todas las cosas terribles que trae el Apocalipsis, y distinto es el abordaje que estamos haciendo, es un abordaje es un libro de vida, un libro del reencuentro con Dios, es una forma distinta de verlo. Entonces yo lo puedo ver desde la perversión de todo lo malo de las figuras que trae el Apocalipsis, o desde lo bonito y bueno que hoy has compartido con nosotros, y hace mucho más amigable y bonito entenderlo y compartirlo. Es muy valioso eso. Muchas Gracias, gracias. Johncito. Y mira, y les propongo, ahorita le doy la voz a los que quieran hablar, a Juanito, a Carlos. Mira, lo que viene ahora, después de las iglesias, es la adoración celestial, capítulo 4, el rollo y el cordero, que es maravilloso, capítulo 5, donde el Señor recibe el rollo, y cuando empieza a abrir los sellos. Entonces, para la próxima clase voy a tener 4, 5 y 6, capítulos 4, 5 y 6. Acuérdense que es un resumen, pero si nos van a dar más tiempo, pues entramos en un análisis más profundo capítulo por capítulo. Vale. Si me permites así como agregar algo ya para finalizar, algunas veces no entendemos algo, no sé, ¿aquí todos hablan en inglés? ¿Hablan inglés todos? No. La Uy, verdad, No, señor. quisiera hablar en inglés. Uy, Ok, uy, uy. es que, exacto, por ahí va el ejemplo. La enseñanza y el mensaje tiene que ver con esto. Cuando nosotros no hablamos en inglés, ¿cierto? Y escuchamos a alguien hablar en inglés, si hay una prédica en inglés o alguna cosa, ¿cómo quedamos? Caos. Sin entender. Desubicados y posiblemente cogemos una cosita u otra, pero no todo. Bueno, el Espíritu Santo es el inglés, porque hay muchas cosas en las que uno, por ejemplo, pretendiera entender solo a la lectura simple, la simple lectura como ser humano, como acaba de decir uno de nuestros amigos. Resulta que como seres humanos planos, sin ese Espíritu Santo, sin esa conexión, haz de cuenta que te están predicando en mandarín, en inglés, en ruso,
en japonés, en lo que tú quieras. Y es muy difícil comprender. Otra parte que es importante para recordar es Jesús habló en parábolas muchas veces. ¿Cuál era la intención de esa? De Jesús de hablar en parábolas. Era para que entendieran determinadas personas. Para que así como dice ahorita cerrando el capítulo, el que tenga oídos, que oiga, pero a través del Espíritu. Por eso muchas cosas nos es difícil entender, porque serán revelaciones para quien esté conectado con el Espíritu. Por ejemplo, ahorita estaban preguntando que cuál es el papel del Espíritu Santo. O sea, el del Padre es claro, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos, el del Hijo también. Pero el del Espíritu Santo, hagan de cuenta que es la energía. Esa, pues, no la tenemos que entender, pero sin energía no prendes el bombillo. Sin energía no prendes el speaker, el radio, el televisor, etc. El Espíritu Santo es esa energía que permite que las cosas funcionen y que ni tú ni yo tenemos que entender si no somos ingenieros eléctricos, etc. No importa, no me importa, no quiero tal vez entender si no estoy en capacidad de hacerlo. Lo que me interesa es tenerlo en principio, tener el Espíritu Santo. Entonces, creo que es interesante que por ahí, por ese lado, le pidamos al Señor que nos regale la presencia de su Espíritu Santo, porque a través de él vendrán todas las revelaciones. En nuestra carne, muy difícil. Y por eso mi nueva invitación es que aprendamos, y todos lo podemos hacer, que aprendamos a orar en el Espíritu, porque orar en la carne puede ser algunas veces aburridor y muchas veces limitante, pero orar en el Espíritu no tiene cómo terminar. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo precisamente a esos discípulos, si ustedes no pueden orar ni siquiera una hora? Porque pongámonos en el ejemplo ahorita, en la parte real. A veces orar una hora es complicado. ¿Cómo no va a ser complicado si intentamos hacerlo en la carne? Es limitante. Pero cuando aprendemos a orar en el Espíritu, y como dijo nuestro querido pastor Fernando, si comenzamos con esa adoración, con la alabanza, escuchando esa música de verdad que nos inspira, empezamos esa conexión espiritual, podemos estar aquí 100 años orando, si queremos, como lo vamos a hacer en algún momento cuando Dios nos lleve a su presencia. Vamos a orar sin cesar, en el Espíritu. Entonces, bueno, una invitación para que busquemos la presencia del Espíritu Santo, porque sin él, nada de esto yo creo que sería posible entender. ¿Alguien más? Vamos cerrando, mis amados, 8:30, 8:27. Súper. Juanito, Carlitos. Tío, buenas noches a todos los hombres de valor. Qué bueno poder verlos otra vez. Hace mucho no estaba conectado. Y tío, no, pues, o sea, sin palabras, vos eres una persona que cada vez uno aprende algo nuevo de ti. Y este libro es especial para ti, porque considero que eres un maestro y un maestro que tiene que dar el Apocalipsis, ese eres tú. Mira que me quedó sonando una pregunta que hizo el señor Carlos Buendía sobre por qué a esas iglesias. Resulta que yo estaba leyendo y estudié hace poco. Tú dijiste que Juan estaba en Patmos, ¿cierto? Y él veía las 7 iglesias de Asia Menor. Resulta que esas 7 iglesias en específico estaban siendo perseguidas por un emperador que se llamaba Domiciano, o Domiciano la Bestia, le decían Domiciano la Bestia porque era horrible, mataba a los cristianos de una manera brutal. Entonces él exigía a esas iglesias en particular que lo adoraran como Dios, y muchas de esas iglesias se pervirtieron. Por eso el mensaje de Dios es tan insistente con esas iglesias, por la idolatría que estaban llevando a ese señor que se llama Domiciano. Entonces, ese es uno de los propósitos como históricos del Apocalipsis, de esa parte que tú dijiste, tío. Entonces, nada, ese era como mi comentario y muchas gracias a usted, tío, y a todos los hombres de valor. De tal tío, tal sobrino. El problema es que nos tiene abandonados. Muchas ocupaciones. Está viendo rico este muchacho. No ha sido por eso, pues también, pero lo que pasa es que estoy estudiando la teología los martes. Entonces, hoy escuché que mi tío iba a predicar y pedí un permiso especial para
para escucharlo. Bien, gracias, gracias. Entonces fue por eso. Bueno, Carlito, cierre pues. Carlito, buen día. ¿Cómo quedó todo eso? Está grabando el Johncito, ¿cierto? Bueno. Vale, gracias. Yo les quería presentar aquí a Carolina que escuchó, Fernando, toda la charla, Carolina, miremos sí, la se está carita, como Carolina. tímida. Venga, Carito, por fin te voy a hacia las, conocer. Queremos hacia ver a las malas, Carolina, queremos ver hacia a las Carolina. malas. Estaba aquí Hola, al lado Carolina. escondiéndose. Hola. Hola, Carito, ¿cómo estás? Bueno, aquí Les, también entonces. Ahí. les presento al angelito que me ha rescatado. Iván Prado, ay, Wow. bienvenida. Damas, qué honor, qué bendición tenerlas. Esa invitación de Jaimito me alegró mucho el corazón y ver a las niñas y a las esposas, maravilloso. Porque es que Dios es Dios de familias, de generaciones. Y lo que dijo Jaime es cierto, Dios quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Mire, la mejor oveja que yo tengo se llama Graciela Barberi, 93 años. La Wow. segunda es mi suegra, Livia Aljure, 93 años. Wow. Y mis hijas, mi familia. Entonces, yo soy feliz. Mi mamá dice, papi, venga a los jueves y predique desde acá. Entonces, que la familia escuche la palabra de Dios, ese es el tesoro más grande. Tengo Así una es, amén. sugerencia. No sé si Claro. puedo hablar. Mira, a Sí. mí me encanta el tema de la escatología. Es mi tema favorito de la Biblia. Me encanta, me gusta estudiarlo. Le sugeriría para el próximo martes que todos vengan habiendo leído el capítulo 4 al 6 para que tengan Eso. unas Me preguntas parece, para hacer, no sé. me parece maravilloso. Y yo les dije para hoy que estudiaran 1, 2 y 3. Y no han Yo les- estudiado. y no sé, pero yo les dije, vamos, estudian en 1, 2 y 3, o léanlo al menos para poder entrar. Para el próximo martes, 4, 5 y 6. Correcto, gracias, mi amor. Acá yo lo voy a hacer, Iván, estudiar 4, 5 y 6. Sí. Yo me encargo. Ivancito es muy bello. Chévere. Bueno, entonces, yo quiero que la princesa de Jaimito nos despida en oración. Queremos de una mujer preciosa dándonos una bendición en esta noche. Vale. Está bien. Señor Jesús, gracias por este día, por esta reunión. Gracias porque estamos donde tenemos que estar, porque tu tiempo es perfecto, Señor. Amén. Gracias, Dios, porque nos permites aprender de otras personas. Gracias por hablar a través de cada uno de nosotros, por poder aprender más de ti, Señor. Queremos estar en tu presencia, no queremos estar en el trono blanco, Señor. Queremos estar contigo por Aleluya. siempre, Diosito. Te pido que nos bendigas, que nos des discernimiento, que nos guíes en cada cosa que hagamos y que siempre busquemos agradarte a ti, trabajar para ti, que podamos hacer el bien y que nos cubras con tu amor para nosotros eh, dar amor y mostrar quién eres, mostrar que eres un Dios de amor. Te pido que nos bendigas y que podamos seguir aprendiendo más sobre Apocalipsis, que nunca lo había leído, que me parece muy interesante, pero que hables a cada uno de nosotros a través de cada uno, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Wow. Mi amor, Romanos 14:10 para el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, anótalo y lo vas a leer. Y también puedes buscar 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Espérate, te voy a dar. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esos dos textos te van a ubicar en el tribunal de Cristo. Mis amados, que Dios nos los bendiga. Entonces nos vemos el martes Bendiciones. a las Gracias, Gracias, Buenas muchas noches. gracias. Tengan Un una abrazo noche para todos. preciosa. Dios los guarde. Yo no sé. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Chao. noches para todos. Chao. Amén. Gracias por la atención. Gracias, pastor. Chao. Chao, chao. ¿Tú leíste? Que decías de tal palo, tal astilla, ¿no? Te salió lo mismo. Se fue.